del tema de ortesis, prótesis y ayudas técnicas, ¿ya? Entonces, en su acepción más general, ¿no? Una ayuda técnica es cualquier producto o dispositivo que permite o facilita a cualquier persona realizar actividades con mayor comodidad. En este caso, ustedes en la vida diaria pues usan algún teléfono, cuando juegan alguna consola tienen algún mando, pero en rehabilitación es todo dispositivo o aparato utilizado para la persona con discapacidad que le permite tener mayor grado de independencia, ¿no? En las actividades de la vida diaria, ¿no? Como vestido, higiene, alimentación, mejorando así su calidad de vida. No es plenamente aceptada por todos y tampoco se corresponde con el sentir de la última CIF, orientado en la diversidad funcional, pero ha ido cambiando esto con el paso del tiempo, ¿no? Generando una mejor autodeterminación y plena participación de los pacientes. Antes se denominaba ayudas técnicas, pero ahora el término correcto es productos de apoyo, ¿ok? Es cualquier aparato, equipo, instrumento, tecnología o software que permite prevenir, compensar, controlar, aliviar o neutralizar las deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Si ustedes habían podido notar, en la definición previa no contemplaban este modelo CIF, que es el modelo de discapacidad, el modelo rehabilitador, pero la terminología ha ido cambiando en la que incluye, pues, acuerdo las deficiencias, las actividades y la participación, claro que sí. Ahora ese concepto se mete en el nuevo término como productos de apoyo, ¿no? Entonces, dentro de los productos de apoyo tienen una clasificación, ¿no? Por ejemplo, tratamientos médicos personalizados, entrenamiento de habilidades, órtesis y prótesis, que es lo que vamos a ver hoy día. Están los cuidados de protección y ayuda personal, movilidad personal, tareas domésticas, mobiliario, comunicación, manejo de objetos, recreación, entre otros. Todo producto de apoyo tiene una subdivisión, ¿no? Subclase y una división al final, ¿no? Por ejemplo, una silla para baño está dentro de la subclase productos de apoyo para lavarse, bañarse y ducharse, y está dentro de la clase productos de apoyo para el cuidado personal y protección, ¿no? Vemos aquí una silla, ¿no? Puede ser para ducha, para baño. Vemos aquí algún respaldar, ¿no? Vemos aquí también una silla de ruedas, vemos un cojín dorsal, vemos un bastón tetrapodal, ¿no? Con 4 puntos, si no, un inodoro adaptado a una silla, vemos aquí un sujetador para el mango de un cubierto. Entonces, todos esos productos que acaban de ver son dispositivos de ayuda. Antiguamente, ahora se dice productos de apoyo. Entonces, como habrán podido ver dentro de la clase de productos de apoyo, tenemos las ortesis, ¿no? Esto es clave. Las ortesis, por definición, ¿no? Son aquellos productos que nos permiten, ¿no? Prevenir y mantener, ¿no? Una función. En este caso, por ejemplo, hay un paciente que tiene cierta deformidad en la extremidad distal, entonces un ortético es un dispositivo que previene que se siga deformando, ¿no? Y que me permita hacer la función. Por ejemplo, vamos a ver. Dentro de los ortéticos podemos notar aquí un walker, ¿no? Una muñequera, una cincha para epicondilitis, una codera, rodilleras, algún tipo de férula para inmovilizar un dedo, rodilleras inmovilizadoras. Entonces, una férula de abducción de cadera, como ustedes pueden ver, ¿no? Ahí ustedes recordarán el arnés de Pavlik, tienen también el de Atlanta, entre otros, ¿no? Solamente para conocer un poquito cuán diverso es este mundo de ortéticos. Miren ustedes, collarines, espaldilleras, fajas, corsés. Recuerdan que en la clase de escoliosis les hablé de los corsés, claro, son estos dispositivos ortéticos que se pongan en el tronco para alinear la deformidad de la columna. Cabestrillos, órtesis de hombro,
Y en general, miren ustedes, acá tienen un poquito más, ¿no? Un poquito les quise mostrar la diferente cantidad y en diferentes lugares del cuerpo se pueden poner los ortéticos, ¿no? Entonces proviene del griego, ¿no? Como un dispositivo que permite poner recto alguna extremidad, ¿no? Entonces, la definición clásica es un aparato médico aplicado en o alrededor de un segmento corporal, reduciéndose la deficiencia o alteraciones funcionales. Es decir, las tesis clave suplen funciones. Son más efectivas y beneficiosas si los objetivos funcionales por la que se quieren colocar se van a adecuar al tipo de necesidad biomecánica que tiene el ortético per se, ¿no? En este caso, imaginemos, ¿no? Un tobillo que tiene una plantiflexión, en este caso, un equino varo, producto de una alteración espástica de un tibial posterior, de un tríceps sural. Yo utilizo, pues, un ortético para mejorar ese alineamiento biomecánico, ¿no? Que dificulta la marcha y la persona pues ya puede enderezar el pie, corregir, ayudado también del medicamento como la toxina. Entonces un ortético pues previene estas deformidades y mantiene la función a fin de la que la persona ejecute las actividades sin dificultades, ¿no? Vamos a ver el desglose, ortesis de cadera, tenemos por ejemplo aquí un arnés de Pavlik, tenemos por ejemplo para derrotar. ¿Recuerdan ustedes que me preguntaron, no, todo y los twister, etcétera, funcionan o no? Claro, no, no hay evidencia que sustente su aplicación, ¿no? Rutinaria para corregir alguna deformidad torsional, ¿no? Pero se describe como parte de historia, también conozcan un poquito cómo son los twister, ¿no? Pacientes con parálisis cerebral espástica, pacientes que de pronto han tenido alguna malformación, que han terminado en un daño cerebral produciendo una alteración del tono muscular, una ortesis en cadera espástica infantil como la ortesis de Swash, ¿no? O en aquellos posoperados por una displasia del desarrollo de cadera, una ortesis posquirúrgica de cadera. También en la rodilla, cuando hay de pronto algún tipo de contromalacia, algún esguince de rodilla. Sí, en algunos pacientes de pronto que han salido después de cirugía y que queremos graduar progresivamente el rango de movimiento, rodillas profilácticas o rehabilitadoras, es decir, que tienen un goniómetro ya digital, ¿no? O analógico. Las plantillas ortopédicas también son un tipo de ortéticos, ¿no? Que tienen como objetivo prevenir, ¿no? En este caso, en aquellos pacientes que de pronto tienen una neuropatía diabética, al perder la sensibilidad superficial y profunda, pueden lastimarse, pueden entrar en un terreno de microtraumatismos repetitivos, promoviendo así un pie en balancín, una alteración mecánica estructural del pie y dificultando la marcha eventualmente. Entonces, a manera de prevención, se le prescribe en pacientes diabéticos a una plantilla de acuerdo a las medidas y las zonas de apoyo, ¿no? Como algunos botones capitales o en el retropié, ¿no? Órtesis correctoras son aquellas que están indicadas cuando ya hay una deformidad en el pie, ¿no? Entonces, ustedes recordarán en la clase de pie cabo, pie plano, ¿no? Con calcáneo, valgo o varo, se le hace una plantilla ortopédica para poder corregir, ¿no? Ahora, como tal, solamente son aquellas que tienen la posibilidad de ser reductibles, ¿no? Porque una irreductible, ¿no? Es un poquito complicado debido a la falta de flexibilización que tiene el pie para poder corregir los arcos en este caso. Y ya serían entonces órtesis de compensación o inmovilización, ¿no? No tanto con el objetivo de poder corregir y poder tratar de enderezar o alinear ese eje biomecánico producto de una disfunción muscular, sino más que todo para poder tratar de prevenir un poquito esa deformidad
que a la larga va a tener consecuencias miserias. Por ejemplo, pie con artritis reumatoide, ¿no? En este caso, las férulas de la deducción del primer dedo en un hallux valgus, por ejemplo, ¿no? O en diabetes también, ¿no? Los tipos de plantillas con modificaciones, ¿no? Este caso será para poder tratar una consecuencia, en el primer caso será para evitar que desarrolle esa consecuencia, ¿sí? Son objetivos, no significa que hay plantillas preventivas, plantillas correctoras, plantillas de compensación, no, son como que objetivos que tú persigues al momento de prescribir una plantilla ortopédica. Porque ustedes van a decir, deme una plantilla correctora, ortesis correctora, una ortesis de compensación. La persona dice, pero no entiendo, dígame, doctor, ¿para qué tipo de patología la quiere y cuáles son las dimensiones? ¿Me entienden? Pero esto más o menos hacen este esquema mental con el objetivo de plantearse con el paciente que tienen delante, ¿no? Cuando ustedes prescriben algo, deben de considerar qué cosa primero el diagnóstico, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de un pie cao, ya, pie cao. Deformidades del pie, no hay deformidades, pero sí hay un aumento del arco longitudinal interno, tiene una altura con respecto al suelo de unos 5 centímetros, un pie cao importante. Entonces haces la maniobra de Jack, entre otros, caminar en puntitas, tratar de flexibilizar con sus propias manos. ¿Reduce o no reduce? Reduce, perfecto. Hay puntos dolorosos, claro, doctor, le duele toda la barra metatarsiana, tiene zonas de hiperkeratosis en el primer dedo, o sea, en otras palabras, hiperkeratosis es uno de esos callos, ¿sí? Que ustedes seguro han podido ver en algunos adultos mayores, ¿no? Y entonces ya con esas consideraciones ustedes prescriben la plantilla, ¿no? Entonces yo quiero que tenga un arco de tanto, quiero que tenga un soporte medial, un soporte lateral, una cuña, todos esos detalles en la plantilla se pueden dar. También tenemos a los calzados ortopédicos. Los calzados ortopédicos, al igual que para pacientes, ustedes también identifican algunas formas, ¿no? Como la horma del zapato, la lengüeta, la puntera, el contrafuerte, la caña. Entonces, de acuerdo a las características del paciente que quieres intervenir, ya diseñas un calzado a medida, ¿no? Por ejemplo, en la primera imagen vemos una compensación de una dismetría, ¿no? De miembros inferiores de 9 centímetros, es decir, tiene una pierna más corta que la otra. Y existen las alzas en los calzados ortopédicos que le van a permitir compensar esa falta de altura. También tenemos ortesis de hombro, ¿no? Según el territorio anatómico que abarca, pues este podrá ser de pronto solo de dedos, solo de pulgar, de mano, muñeca, codo, hombro, muñeca, mano, hombro, codo, muñeca y mano, ¿no? En este caso, según el ejemplo, es una ortesis de inmovilización del hombro en abducción luego de una lesión del plexo braquial de etiología traumática, ¿no? Entonces aquí vemos algún tipo de cabestrillo, ¿no? O ortético, en este caso en un hombro hemipléjico, producto de un paciente que ha tenido alguna alteración cerebrovascular y pues que, un ratito, ¿se está escuchando, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, pues gracias, muchas gracias. Pensé que estaba hablando solo, es que el delegado me escribió y me escribió hace rato, perdón, no lo había visto. Ya, bueno, sigamos. Órtesis para deformidades torácicas, como la escoliosis, miren ustedes, ¿no? El corsé de Milwaukee, el corsé de Dennis Brown, el corsé de Boston, tienen diferentes orígenes. Algunos son de Francia, otros son de Italia. Me refiero con respecto a las escuelas desde el manejo de escoliosis y cifosis, ¿no? El objetivo de esto es que ustedes puedan visualizar que estos son dispositivos o aditamentos que previenen o tratan de corregir la deformidad de la columna, ¿no? ¿Qué tipo de deformidad estamos tratando? Ya saben ustedes que no es simplemente una escoliosis y ya está. Ustedes tienen que decir, no es una escoliosis dorsal, no sé, topográfica, luego según le da presión, será infantil, adolescente, del adulto, ¿ok? ¿Qué etiología es? Creo que es idiopática, neuromuscular, ok, secundaria o primaria. Entonces, todos esos detalles que hemos visto en la clase de escoliosis tienen que considerar.
¿ya? ¿Por qué tratarla? Porque si tú no la corriges, la velocidad de crecimiento hace que la madurez ósea haga un crecimiento asimétrico, así es que eso aumentará las cargas disfuncionales sobre los cuerpos vertebrales y esto finalmente traerá a secuelas, ¿no? Deformidades muy evidentes que tendrán alteraciones cardiovasculares en primer lugar, entre otras. ¿Cuándo? Apenas identifiquemos al paciente pediátrico, debe de intervenir. Y más aún si está en una velocidad de crecimiento como los 9 a 10 años, generalmente, o en las mujeres alrededor de la primera menarquia. Los tipos de corsés, claro que sí, ya hemos visto acá cómo las imágenes se pueden mostrar, ¿no? Entonces, aquí hay unas indicaciones, ¿no? De algunos tipos de ortético tórax que se puede utilizar dependiendo del tipo de escoliosis. Para referencia, si le no nada más, no es necesario que ustedes aprendan los nombres, que espero que no estén haciendo eso, no se estén dedicando a estos detalles solamente para que conozcan un poco y se los dejo de lectura. Las ortesis cervicales, ¿no? Igualmente tienen la función de poder mantener recto, que es la definición de teología griega, ¿recuerdan? Mantener recto algún segmento corporal. En este caso, de repente ha sido un paciente que ha tenido algún tipo de fractura, ¿no? Algún tipo de subluxación, ¿no? Y dependiendo del grado de lesión, puede utilizar desde un collarín blando hasta un collarín rígido. En este caso, vamos a ver un poquito los ortesis de columna cervical, en qué casos se utilizarían. Cuando es una función cervical anterior, cuando hace una disectomía, una fractura, un traumatismo cervical, recuerden ustedes, ¿no? Dentro del soporte básico vital, recuerdan ustedes cuando tienen un paciente policontuso, ustedes no deben de mover deliberadamente el cuello hasta comprobar, ¿no? Que no hay una lesión vertebral, medular. En casos graves, un síndrome de latigazo cervical, ahí cuando te subes a tu chosicano, ¿no? Ahí frena en seco y te puedes lesionar también el cuello, en fin. Las ortesis dorsolumbares generalmente se usan en casos de patología lumbosacra, ¿no? En este caso, o dorsolumbar, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene una hiperlordosis con un paciente con hiperlordosis y que tiene una espondilolistesis, ¿no? Del cuerpo vertebral. Entonces, en ese caso, está asociado también de repente a una cifosis. Dices tú, ok, le trato con un corsé semirrígido, dorsolumbar, pero con hiperextensión de tronco para corregir la cifosis, un corsé semirrígido. Y ustedes van haciendo el arte, ¿no? Le pongo esto, o solamente un corsé semirrígido, dorsolumbar, cono sin hiperextensión. Le pongo un corsé rígido o no rígido. Generalmente en los casos rígidos son de aquellos pacientes de pronto que tienen riesgo de fractura, ¿no? Un paciente de repente que tiene una columna muy inestable, pero paciente de pronto que tiene algún tipo de lesión menos grave, ya no. Como por ejemplo una espondilistosis grado 1, una hiperlordosis, de repente algún tipo de retrolistesis también, ¿no? Para diferencia un paciente que tiene un tipo de lesión de fractura cuerpo vertebral, lesión tumoral, ¿no? Que si le pones algo muy suave por la biomecánica del tronco, pues se puede terminar aplastando y lesionando. Luego de que hemos visto las ortesis de diferentes segmentos del cuerpo, ¿sí? Vamos a ver ahora lo que son prótesis. Las prótesis como tal proviene del término, ¿no? Griego pros, que significa añadir, colocar o sustituir, ¿no? Entonces, es un dispositivo que reemplaza parcial o totalmente un miembro ausente en el cuerpo. Esto es muy importante. Así cuando vean ustedes por ejemplo, un paciente que de repente tiene algún tipo de corsé, no digan, tiene una prótesis de tronco. No, pues eso sería pecado, ¿no? Ahora usted dice, tiene una ortesis dorsal, una ortesis dorsolumbar, ¿no? Mejor sería, ¿no? O si que ya ustedes reconocen el dispositivo, dicen, ok, tiene un corsé de Boston, un corsé Milwaukee, un corsé Dennis Brown, una férula de tal, pero contar que tiene que es un ortético y es bastante. A diferencia de un paciente que ha perdido una pierna y tiene un tipo de prótesis, un dispositivo que reemplaza esa extremidad que ya no se encuentra, o una articulación también.
La etiología del uso de alguna prótesis, en este caso por amputación, la más frecuente es vasculopatías no diabéticas. Y ya, en segundo lugar, la diabetes, claro que sí. Otros, y en pequeños porcentajes ya se encuentran traumáticas, infecciosas o neoplásicas. Entonces, para poder nosotros poner una prótesis, es decir, buscar un reemplazo para una extremidad, tenemos que tener en cuenta la clasificación anatómica de Oxford y la topográfica de Schwartz, que nos permitirá, sí, clínicamente segmentar de forma anatómica o topográfica, respectivamente, la amputación. En este caso, por ejemplo, hay un paciente que tiene alguna amputación de miembro superior, en este caso a nivel del húmero, ¿sí? Entonces, ustedes comparan con el húmero contralateral y ustedes podrán determinar el segmento en que se encuentra. Por ejemplo, dividen en 3/3 el húmero y dicen ustedes, ok, se encuentra en el tercio proximal, entonces será tercio superior del húmero H1, la mitad o el segmento inferior o distal del húmero. No, doctor, conserva el húmero, realmente es a nivel del antebrazo. Ok, es en la parte proximal, media o final. Y así sucesivamente es la clasificación anatómica. Pero la clasificación topográfica tiene que ver ya inclusive con las articulaciones. Cuando, por ejemplo, en miembros superiores se encuentra a nivel interescapulotorácico, más o menos se da a este nivel la amputación. No tiene hombro, no tiene codo, muñeca ni nada de esto. Pero de pronto sí conserva la escápula, pero lo que no conserva es la articulación del hombro, entonces se le llama desarticulado de hombro. Si por ejemplo, si conserva el hombro y tiene el húmero, la pregunta ¿es por arriba o por encima del codo? Ah, ya, es por encima del codo. Entonces es una amputación por encima del codo o por debajo del codo o desarticulado del codo. Y así sucesivamente, de acuerdo a la articulación, como referencia superior o inferior, podrá ser en este caso rodilla por encima o por debajo de rodilla, o si la han desarticulado exclusivamente la rodilla, será un desarticulado de rodilla, ¿no? Entonces, y estas son las amputaciones parciales del pie, ¿no? Que se pueden dar a nivel del retropié, a nivel metatarsiano o tarso metatarsiano. Tiene algún tipo de nombre propio que de pronto lo pueden investigar también. Rafael, el PPT está en una clase que te compartí hace tiempo, solo que se coló por ahí. Sí, a ver, búscala. A ver. Ah, ya, ya no hay problema. Ya, vamos a hacer una pausa activa. Entonces, dame un toque, les voy a pasar de una vez, ¿ya? Confirma, porfa. Ok. Retomamos la exposición. ¿Sí? Se puede ver y me pueden escuchar, imagino.
Así como las consideraciones para las plantillas, para las ortesis. También existe un esquema de prescripción para el caso de prótesis, que va desde el tipo de prótesis, ¿no? El tipo de encaje, los mecanismos de suspensión, la interfase, si contiene o no alguna articulación la prótesis, el pie o dispositivo terminal y las cosmesis que tiene que ver con la parte estética, que tiene que ver, por ejemplo, con el color de la piel del paciente, con la forma del pie, ¿no? Entonces, esta prótesis debe ser individualizada, deben elegir bien los componentes, entender cuál ha sido la causa de amputación. Por ejemplo, hay un paciente que tiene una, ahora, como ya saben, la clasificación anatómica topográfica, vamos a decir que es un paciente que tiene una amputación por encima de la rodilla. Pero doctor, ese es según Oxford y Schwartz. Miren, Schwartz y de Oxford, doctor, ¿cómo sería? A ver, vamos a poner el ejemplo de este paciente que tiene una amputación por encima de la rodilla y que a nivel del fémur sería un F2, es decir, la mitad del fémur. Entonces, imagínense ustedes, tiene un paciente con una amputación, ¿no? Del miembro inferior derecho, específicamente a nivel de F2 por encima de la rodilla. Bien, entonces ya con ustedes las siglas ya dicen, ah, ok, ¿dónde me encuentro? A ver, más o menos así sería. Déjenme un segundito. Así. Viene un paciente con la pierna izquierda completa y a la amputación a este nivel de la pierna derecha. Muy bien, doctor, hay que poner entonces una prótesis. Ok, una prótesis mecánica. Ya una prótesis mecánica. Esta prótesis tiene que tener un mecanismo de encaje, es decir, un dispositivo que permite el contacto entre la prótesis y la parte del cuerpo. Claro que sí. Muy bien. ¿Qué tipo de encaje debe tener? Allá. O socket, que le dicen, ¿no? Luego, un mecanismo de suspensión. La prótesis va a estar de repente sujeta al cuerpo a través de algún mecanismo. Ya, esa es la prótesis de suspensión. Luego, los dispositivos de alineamiento, ¿no? Ahora también viene la articulación. Tendrá algún tipo de rodilla. Los vástagos. ¿Tendrá o no alguna articulación a nivel del tobillo? Y el pie. ¿Pie de qué material? Entonces, todas esas consideraciones se tienen que ver al momento de hacer una prótesis, porque ustedes van a poder desglosar esto, ya es especialidad desglosamos, ¿no? Esto podrá ser una rodilla policéntrica, monocéntrica, que tiene, o sea, un solo eje o varios ejes. Este tobillo será rígido, será un tobillo articulado, ¿no? Este pie será un pie cosmético, un pie de madera. ¿Mm? Este mecanismo de suspensión será a través de un tipo de arnés, será un tipo de pistón, el encaje de qué material va a ser, ¿no? El liner podrá ser con un pitón, o sea, hay muchas consideraciones, pero con la idea general que ustedes sepan el nivel de amputación, con algunas características de los esquemas de prescripción en la prótesis, nada más, yo creo que eso es suficiente para que al menos tengan la idea, al menos una idea, ¿no? De qué es una prótesis. Hemos visto un poquito de los detalles de cada uno de estos, ¿no? La condición física, claro que sí. Si un paciente de pronto tiene una vida sedentaria, es difícil adaptarse a una prótesis. Es más, ustedes si se tratan de poner de pie sobre una extremidad, en este caso, sobre el lado derecho solamente, cuesta. Y si estas personas han tenido diabetes o de pronto han tenido una etiología, alguna otra etiología vascular o una enfermedad crónica, una neuropatía, en fin, ya se dan dando cuenta que esas personas fácil tienen una comorbilidad que es el peso, ¿no? O el sedentarismo. Entonces la condición física es pobre y que no es lo mismo que le suceda a un joven. ¿Qué tan retráctil es la cicatriz? Ese también es otro tema dentro del manejo de rehabilitación, ¿no? Esa cicatriz traumática tiene algún muñón residual, en este caso en buen estado, en mal estado, la cicatriz está eritematosa o no, hay sensación de miembro fantasma o no, hay un dolor fantasma, hay una neuropatía porque seccionaron algún nervio y cuando apenas le toca la cicatriz le duele un montón.
el muñón tiene bastante tejido subcutáneo o no, tiene un muñón en forma cónica. O sea, hay muchas consideraciones al momento de evaluar un paciente amputado. Luego, a ver, ¿tiene fuerza o no de la musculatura remanente? De pronto es un paciente que tiene amputado la pierna, ya no el fémur, sino por debajo de rodilla, pero tiene un pobre cuádriceps, no tiene nada de glúteos, entonces, ¿cómo va a ser marcha? ¿Cómo está la sensibilidad? Claro, ustedes no pueden poner mecanismos de sellado al vacío como prótesis, ¿no? En este caso, si es que el paciente tiene neuropatía diabética porque no siente nada, puede estar sin isquemia y el paciente ni enterado. O sea, todas esas consideraciones, por eso preguntamos, ¿no? ¿Qué enfermedad fue? ¿Cómo fue el mecanismo de lesión? Etcétera. Acá está, mira, justo acá estaba en la imagen, mira lo que estaba hablando. Vemos un socket, ¿no? La rodilla, luego el vástago, el tipo de pie, ¿no? El tipo de, ese es el tipo de encaje, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Mecanismos de suspensión, la cosmesis que tiene que ver con dice el diseño. Miren ustedes, si ustedes no tuvieran de repente una foto así seccionada, de pronto si solamente les muestro un pedacito, ustedes dirán, oye, doctor, ¿esa es la mano de quién, no? Pero fíjense ustedes, es tan alucinante, es tan real que parecería una extremidad de un ser vivo. O simplemente una prótesis de termoplástico nada más, ¿no? Con su articulación, en este caso sería para el miembro superior, ¿no? Miren ustedes, miren ustedes. Lo bueno de este tipo de encaje es que también tiene una interfase más cómoda para el paciente. Esta es como una pequeña media de elástico que se añade a la forma del muñón, que el muñón es la extremidad residual luego de la sección de la extremidad. A diferencia de este encaje de termoplástico que es todo duro, no que la persona de frente ponga su pie ahí. Este es diferente. Y ahora miren, chicos, las novedades, ¿no? Suceden las famosas osteointegración en pacientes amputados, donde la carga completa de la prótesis se adhiere directamente al hueso. Es una técnica para el tratamiento de los amputados que consiste en la fijación directa de la prótesis al muñón, eliminando así el encaje. No, o sea, esto de acá ya no hay, sino de frente se añade un tornillo que se osteointegra al hueso. Produce una fusión a un nivel molecular, ¿no? Con un material metálico, en este caso de titanio, con un material orgánico, en este caso un hueso. Esa es la definición de osteointegración, la fusión de un material metálico con un orgánico para mejorar, ¿qué cosa? La integración de la prótesis a la persona. Entonces, ya para ir cerrando, vamos a ver el tema de ayudas para la marcha. Las ayudas para la marcha también están dentro del capítulo de dispositivos de ayuda o productos de apoyo. Cuando una persona no puede realizar una caminada o una marcha debido a que tiene dolor, falta de equilibrio, inestabilidad o parálisis, ¿no? Entonces se prescribe estos dispositivos. Y esto sí es clave, repito, necesitas para la marcha estos grupos musculares por lo menos para sostener algún aditamento para miembro superior, ya sea un bastón canadiense, algún tipo de muleta axilar o un bastón de mano simple. Canadiense porque tiene codera, y si no tiene codera es un apoyo simple. O un andador con asiento. Si habrán visto algún dispositivo de estos en la calle. Entonces, importante que cuente con flexores de los dedos, extensores de muñeca, extensores de codos, pectoral mayor y menor y dorsal ancho. Si tiene ineficientes algún grupo muscular, aparece el dolor, aparece la inestabilidad, la falta de agarre y la persona se puede estar cayendo. Por eso es que para coger inclusive un simple bastón o empuñar de repente algún tipo de mulete, en fin, se necesita tener como mínimo estos músculos en perfectas condiciones. Y si no, entrenar, pues, ¿no? Hacer terapia.
Obviamente que si ustedes, pues muchachos sanos, ¿no? Le dan un par de muletas, ustedes hasta bailan con eso. Pero en un paciente de pronto que tiene debilidad, ¿no? No tiene músculo, pues es bien complicado. ¿Ya? Esto recuérdenlo siempre, principalmente, claro, porque si no tienes flexores, ¿cómo agarras algo? Si no extiendes la muñeca, ¿cómo va a poder soportar el peso de tu cuerpo, esta articulación? Si no tienes extensores de codos, ¿cómo vas a poder hacer la marcha con los bastones canadienses o las muletas? Porque tiene que ir tu mano hasta acá, por debajo de tu axila. El pectoral mayor permite mantener, ¿no? Pegado al cuerpo el dispositivo y el dorsal ancho cuando hace uno a una marcha pendular en lesiones medulares, ¿no? En este caso por encima de 12, para que puedan elevarse las extremidades, o sea, despegarse del suelo cuando hace caminata. Acá tenemos la silla de ruedas, ¿no? Una silla de ruedas mecánica, una silla de ruedas neurológica y una silla de ruedas eléctrica, ¿no? En este caso. Muchas gracias. ¿Hay alguna consulta, alguna duda que tengan ustedes? Doctor, Dígame, señorita. doctor, disculpe, yo tenía una curiosidad. En el caso de las prótesis que eran ¿cómo dijo? Intraóseas, las que estaban en contacto con el hueso, Osteointegradas. integradas, perdón. Este, por lo que sé, cuando a algún paciente se le pone alguna prótesis de titanio o algún metal en cuestiones de por temporada de invierno, tiene mucho dolor. Entonces, en estos pacientes, ¿hay algo que se les hace para para afrontar esta etapa o simplemente se tiene ya como consecuencia por la prótesis? Normalmente las prótesis para osteointegración se dan no en todos los pacientes. Primero en aquellos que de repente tienen buen remanente. A ver, si tienen un paciente con, a ver, piensen ustedes, un paciente con osteoporosis, ya, un paciente con diabetes, que tiene de pronto alteración de la sensibilidad, un paciente con algún tipo de radiculopatía, que tiene compromiso ya, cierto compromiso medular, no le van a poner una osteointegrada, ¿no? Pues hay consideraciones, ¿no? Generalmente la buena masa muscular, una buena densidad del hueso, que de pronto solo sea traumática, más no tenga ningún tipo de comorbilidad, tenga buen peso, buen estado nutricional, pega mejor la prótesis integrada y las dificultades, ¿no? O de repente efectos adversos o temas secundarios pueden llevarse mejor. Y recordar que otra de las complicaciones es la sensación de miembro fantasma y el dolor de miembro fantasma, ¿no? O sea, la percepción de que yo todavía tengo mi pierna a pesar de que ya no esté y siento que la muevo, pero no la veo. Siento que me duele un montón porque están alterados los nervios, pero no la puedo ver ni tocar. Pero siento que está ahí y apenas le pones la mano en el muslo, piensa que la estás tocando la pierna. Es horrible. Una cosa es que lo sienta y otra cosa es que le duela. Entonces, generalmente en este tipo de pacientes también pues hay riesgo de que cause infección, entre otras cosas más, ¿no? Por eso son pacientes seleccionados, tienen que tomar antibióticos, hay pastillas dentro de la misma prótesis osteointegrada que les va a permitir controlar, ¿no? Algún tipo de infección, etcétera, que porque está expuesto, ¿no? El tornillo con el medio, pero no se da en cualquier paciente, si por asa, ¿no? Son pacientes seleccionados, como les digo. Gracias, doctor. ¿Todo bien? ¿O tienen alguna otra duda, alguna pregunta, reclamo, queja? No lo sé. Ya, entonces vamos a darnos un break. Por favor, tienen 5 minutos y se va alistando el primer grupo para que pueda exponer. Tienen solo 15 minutos. Esa exposición va a entrar en su examen, así es que presten todos atención, ¿ya? Y vamos a detener la grabación de la exposición. Así es que si están, están. Rafael, por favor, pásame la lista de los de integrantes. ¿Me recompartes, por favor, otra vez? Y yo voy a designar quiénes van y, ajá, y me pasas la presentación. ¿Ya? Listo. Tenemos 5 minutos para hacer esas necesidades.